Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia Contemporánea. Juan Francisco Fuentes ha estudiado la historia contemporánea de España prácticamente en su totalidad, desde el siglo XVIII, con esa primera biografía sobre el abate Marchena, y hasta nuestros días. Es autor de biografías de gran interés sobre Adolfo Suárez y Largo Caballero, y también de la monografía Con el rey y contra el rey, los socialistas y la monarquía. Por supuesto, quizá le conocen por su Diccionario Político y Social del siglo XIX español, que escribió junto a Javier Fernández Sebastián. Y su última obra es La generación perdida, la juventud de 1929, publicada por Tauros. Con ustedes, Juan Francisco Fuentes. Juan Francisco Fuentes, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar a hablar sobre tu obra y a las investigaciones a las que has dedicado buena parte de tu vida, me gustaría que nos contaras de dónde viene tu vocación por la historia. Pues no lo sé muy bien, pero sé que es bastante temprana. Diría yo que a los 13 o 14 años más bien, ya me planteaba la posibilidad de estudiar historia. Y sé que durante varios años dudé entre historia y derecho. Y son dos vocaciones muy fuertes que he tenido y no me he dedicado al derecho, pero sí me he movido en el mundo de juristas, de historiadores del derecho, de historiadores del constitucionalismo, y todavía envidio el rigor conceptual del lenguaje jurídico en comparación con el lenguaje histórico. Así que alguna vez me planteo si no me he equivocado de vocación. Creo que no. La historia me ha tratado bien. Siempre estás a tiempo, ¿no?, de cambiar. Nunca se sabe. Y tu interés por la historia contemporánea, aunque sé que empezaste en el siglo XVIII, no la carrera, quiero decir, la investigación, ¿también lo tenías claro desde el principio? No, en absoluto. Durante buena parte de la carrera yo pensé hacer historia medieval, fundamentalmente por una razón, y es porque yo tuve un profesor de historia medieval que además me dio 3 o 4 años seguidos, porque si no tenía esa asignatura iba de oyente, que era José Enrique Ruiz Domènech, un profesor brillantísimo, que no sé si despertó o acabó de despertar mi vocación de historiador, pero en todo caso me marcó mucho. Y yo creo que no decidí hacer historia contemporánea hasta muy al final de la carrera, tal vez hasta quinto, porque bueno, tuve buenos profesores de historia contemporánea. Y la verdad es que antes me preguntabas por el origen de mi vocación. Yo creo que tiene que ver con una cierta memoria familiar y una cierta memoria generacional de la historia reciente de España. Y algo que siempre me ha movido como historiador, y es la curiosidad del lector o del espectador de una obra que tiene algo de thriller, ¿no? Y quiere saber quién es el asesino o cómo acaba. Entonces esa curiosidad me acercaba más a la historia contemporánea y a etapas y problemas que habían marcado mi generación y sobre todo las generaciones anteriores, ¿no? Y que habían marcado mi vida familiar. Entonces de ahí viene mi curiosidad, de eso que Azaña llamaba el morbo histórico de los españoles, ¿no? Una relación morbosa, un poco enfermiza, traumática desde luego de los españoles con su historia. Y el siglo XVIII, que es lo que estás trabajando a través de una tesis doctoral, que corrígeme si me equivoco, es una biografía histórica del abate Marchena. ¿Esto es una propuesta que te hace tu director de tesis? Bueno, yo quería ser, el que iba a ser mi director de tesis, y lo fue, y que antes dirigió mi tesina, era un gran especialista en ilustración española y revolución liberal, que era Alberto Ginovales. Conocía también muy bien el contexto europeo, se había movido mucho por Europa en una época en que muy pocos estudiantes o académicos españoles salían de España. Entonces, yo sí tenía claro hacer la tesis sobre la ilustración o el tránsito de la ilustración al liberalismo. Y tenía alguna idea que probablemente no era muy buena, y un día él me dijo, ¿por qué no haces la tesis sobre el abate Marchena, que es un ilustrado español que no tiene una biografía? Y por tanto, y sé que hay buena documentación en Francia, total. Me convencí, realmente fue un buen consejo y una gran decisión, entre otras cosas porque me obligó a vivir en París una larga temporada, que no deja de ser una obligación muy gozosa, a trabajar muy a fondo los archivos franceses y sobre todo de la Revolución Francesa y la prensa de la Revolución Francesa. Y por tanto fue un doble aprendizaje, ¿no? Fue como reanudar la carrera de historiador, pero ya definitivamente a lo grande, bajando a la mina y trabajando sobre documentación de una importancia histórica extraordinaria, ¿no?
y saliendo al extranjero, eso es muy importante. En aquel momento no era común escribir biografías, ¿no? Es decir, la biografía no era un género de la historiografía tan respetado como puede ser ahora, ¿no? Donde bueno, tú mismo lo has seguido practicando, Isabel Bourdiel, sabemos que lo ha practicado y tantos otros. ¿Por qué la biografía no tenía la reputación que merece? Bueno, yo creo que eso es así, es decir, que en esa época, yo presenté la tesis el año 85, la empecé 4 años antes, en esa época, incluso cuando estudiaba la carrera en la Autónoma de Barcelona, la biografía era un género, no voy a decir mal visto, pero sí se consideraba un género relativamente menor. No estaba en el mainstream de la historiografía del momento, que era una historiografía muy marxista, muy materialista, más bien economicista o historia social en el mejor de los casos. Y por tanto sí, era una decisión un tanto contracorriente. ¿Por qué? Yo, como me he planteado esto varias veces, y me lo han preguntado muchas veces, tengo una teoría, y es que fue una combinación un poco contra natura de dos tradiciones intelectuales opuestas, pero que coincidían en eso, el catolicismo y el marxismo. El catolicismo porque consideraba probablemente que era un género muy ligado a la cultura liberal y a la visión de la historia y del hombre propia del liberalismo. Es una visión individualista y es una visión ajena, en principio, a los designios de la providencia o a los designios divinos. Por tanto, esa es la razón por la que la tradición católica española en general no ha cultivado la biografía, aunque, por ejemplo, la primera gran biografía de Marchena la hizo Menéndez Pelayo, un poco a regañadientes, pero... Y las razones de los prejuicios del marxismo hacia la biografía pues son evidentes y no son tan distintas, ¿no? Es decir, el rechazo del liberalismo, el rechazo a la cultura liberal y el rechazo del individualismo. Y la explicación de la historia en base más a corrientes, ¿no? Y no tanto a la teoría de grandes hombres, por decirlo Bueno, así, exactamente. ¿No? La historia social, la historia de los sujetos colectivos, la historia de la lucha de clases, en definitiva, ¿no? Y una historia en la que el papel del individuo, del protagonista, queda muy diluido. El abate Marchena, que tiene el apelativo de abate sin haber sido nunca un religioso, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo único que averigüé sobre eso, y creo que ya era mucho, sobre la cuestión de su nombre, que era muy enigmático, porque lo que todo el mundo sabía es que no era cura ni lo había sido. Había pasado por el seminario de jovencito. Y lo que averigué es que eso de abate Marchena se lo pusieron aquí en España en 1820, cuando él regresa de su último exilio en Francia y cuando él regresa prácticamente para morir, porque él vuelve a mediados de 1820, muere en Madrid en enero del 21 y es en esos meses en que él tiene una actividad muy intensa y llama mucho la atención por su liberalismo exaltado, y es entonces cuando le ponen ese nombre, que yo creo que a él no le desagradaba, porque alguna vez en algún texto se refirió a sí mismo como el abate Marchena en tercera persona, o que alguien se había referido a él en esos términos. Yo creo que le hacía gracia, ¿no? Creo que lo vio como una transgresión más, ¿no? Que a él precisamente, que fue uno de los primeros ateos de la historia de España, le llamaran así, y lo que no supo es que ha pasado la historia como el abate Marchena. El abate Marchena fue un ilustrado que se exilió en la Francia, bueno, revolucionaria, revolucionada también, sí. ¿no? Pero que también tuvo que esconderse allí porque él se identificaba con los girondinos, ¿no? Eso es. El drama de Marchena, o uno de los dramas que llevo siempre con una gran entereza y de forma muy ejemplar, porque nunca perdió el sentido del humor, fue que tuvo que salir de España huyendo de la Inquisición y estuvo a punto de morir en Francia, en la Francia revolucionaria, con la que él se identificaba, cuando los suyos, los girondinos, cayeron en desgracia, fueron detenidos, muchos de ellos fueron ejecutados y él se libró de la ejecución porque antes hubo un nuevo golpe en Francia que acabó con Robespierre y lo suyo, y al cabo de unos meses liberaron a Marchena. Pero efectivamente él tuvo esa doble experiencia que es, en cierta forma, anticipa el drama de la modernidad, ¿no? El de los despotismos de signo contrario, que hace una especie de pinza contra la libertad y el liberalismo. Y esa fue, naturalmente, una experiencia que cambió su perspectiva de la Revolución Francesa
y en cierta forma de la modernidad, ¿no? Le sacó de ese tiempo de inocencia en que los ilustrados y los primeros liberales pensaban que el mundo iba, y además iba muy deprisa hacia un reino de la libertad y de la felicidad plena. Y él vio que aquello iba a ser mucho más complicado y que se iba a quedar mucha gente por el camino. Él se libró, ¿no?, de ese desenlace fatal, pero estuvo a punto de no contarlo. Y eso, desde luego, cambió su perspectiva de la Revolución Francesa, su perspectiva de la idea de libertad, de la práctica de la libertad. Pero podríamos decir que Marchena no escarmentó porque siguió combatiendo a aquellos que en nombre de la libertad siguieron gobernando Francia a partir de ese momento. Los termidorianos, luego Napoleón, aunque con el imperio napoleónico se llevó relativamente bien, pero incluso tuvo sus más y sus menos ahí. Ahora que has mencionado a Napoleón, va a estrenarse una película dirigida por Ridley Scott sobre Napoleón. Y quería preguntarte tu opinión sobre, claro, a ver, hablar sobre Napoleón no se puede despejar al personaje en dos plumazos, pero parece que siempre hay este contraste entre, bueno, un poco el emperador, ¿no?, que se expande, y por otra parte el liberador, ¿no?, o el que impone, digamos, códigos nunca mejor dicho, pero de todas formas liberales en los lugares donde pisa. ¿Cuánto hay de verdad en esta dualidad? Bueno, como ocurre con los grandes personajes históricos, y probablemente con cualquier personaje o persona, la personalidad de alguien no es una suma cero. Es decir, lo que tiene de una cosa no se resta de la otra. Por tanto, todo eso es verdad, y aún podríamos añadir un elemento de complejidad en Napoleón, y es su pasado jacobino, es decir, que fue un republicano muy activo, próximo al jacobinismo. Por tanto, empezó teniendo una vinculación con la revolución y con la idea de libertad que no se parece en nada al Napoleón emperador. Por tanto, hay una trayectoria ahí que sí es relativamente común, que es de un radicalismo político que va evolucionando con el paso de los años hacia la moderación y hacia el conservadurismo, ¿no? Digamos, el Imperio francés es la expresión más conservadora del liberalismo, del régimen liberal que nace con la revolución. Y efectivamente, ya una vez convertido en cabeza indiscutible del Estado francés que nace la revolución, primero como primer cónsul, luego como emperador, pues se dedica a dar y quitar libertades, es así. Y el caso de la España napoleónica es exactamente ese, es decir, que por un lado crea una situación de ciertos derechos y libertades, crea la primera Constitución española, que es anterior en 4 años a la de Cádiz, es más moderada, y por otro lado, pues, impuso en España un régimen de terror y una dictadura militar. Por tanto, son las dos cosas y alguna más a la vez. Y hemos estado hablando, has mencionado muchas veces el término liberalismo, también has historiado los conceptos, ¿no? Y este es un término que, si no me equivoco, surge en España, es decir, España da luz al término liberalismo, y sin embargo España es un país al que el imaginario colectivo, sobre todo entre los españoles, asocia con la reacción. ¿Por qué España es tan precoz en la adopción o en la forja de un término y sin embargo luego parece que arrastra tantos retrocesos, aunque bueno, impone un régimen liberal que tiene cierta duración? Bueno, sí me he dedicado a la historia en parte para resolver ese tipo de preguntas y antes para llegar a ese tipo de preguntas que son apasionantes y no son nada fáciles de responder. Indudablemente, si en España se produce una situación revolucionaria a partir de 1808, es porque, sin cumplir las condiciones para una revolución liberal, hay un vacío de poder, y ese vacío de poder lo provoca la salida de la familia real, el desmoronamiento absoluto de la monarquía absoluta y del Estado absoluto, el comienzo de una guerra de liberación y la necesidad de organizar la resistencia frente al invasor. Y eso es lo que lleva a los patriotas, se llaman así, luego será un sinónimo de liberales, incluso de republicanos, a dotarse de una estructura de poder alternativa para hacer frente de la forma más eficaz posible al ejército más poderoso del mundo. Y es entonces cuando tiran de sus lecturas, de sus experiencias, de sus conocimientos, de sus ideales como ilustrados. Y es ahí, en esa situación crítica, en ese vacío de poder, donde
se ponen en práctica una serie de principios que en condiciones normales hubieran sido impensables. Y eso crea una situación tan original, tan revolucionaria, que crea un lenguaje original y revolucionario y crea nuevas palabras como, por ejemplo, liberalismo. El adjetivo liberal sí se había empezado a usar en Francia en un sentido más o menos político o prepolítico, opiniones liberales, ideas liberales, muy a finales del siglo XVIII y más bien en los círculos napoleónicos o prenapoleónicos, pero el paso primero del adjetivo liberal y luego a los liberales se produce en España. El paso de los liberales al liberalismo como una idea organizada, como un sistema, como un proyecto de régimen político, se produce desde luego en Cádiz y es un proceso que se ve muy bien en la prensa de la época, en la prensa gaditana. Yo quiero recordar que el liberalismo surge o se utiliza ya en un periódico en Cádiz en 1811, si no recuerdo mal, y por tanto todo va muy deprisa. Ahora utilizamos, o se leen los términos liberal y demócrata, o régimen liberal, régimen democrático, casi como sinónimos. Pero en el siglo XIX, y el caso de la restauración, del régimen de la restauración es un ejemplo, podían ser liberales, pero no ser estrictamente democráticos, ¿no? ¿Esto por qué es? Es decir, ¿cuál es esa sutileza que lo diferencia? Bueno, el liberalismo del siglo XIX es un liberalismo de orden. Incluso aquel liberalismo que llega al poder por la fuerza, es decir, por la vía revolucionaria, que es lo que suele ocurrir, en cuanto se instala en el poder, un poco el caso de Napoleón, en cuanto se instala en el poder, en cuanto se hace con el poder, se vuelve conservador. Por tanto, es un proceso relativamente comprensible. De todas formas, la doctrina liberal está, incluso la ilustrada, está muy ligada a la idea de orden. Es decir, el único orden social justo y por tanto estable es aquel que gira en torno a una idea de libertad. Que los primeros liberales, los primeros revolucionarios, Marchena, por ejemplo, consideran que es incompatible con la democracia. Es decir, la democracia es exactamente la negación, la democracia es lo que le llevó a él a la cárcel, la democracia es lo que llevó a la muerte a sus amigos revolucionarios. Es el abuso de la libertad, el mal uso de la libertad, es la tiranía de aquellos que no están preparados para ejercer activamente sus derechos. Y por tanto, desde el principio hay un discurso que hoy nos puede parecer un poco extraño, pero que es muy claro en el siglo XIX. La democracia es lo contrario de la libertad y por tanto es un punto de no retorno hacia otra forma de tiranía. Y en el siglo XIX en general, desde luego hay excepciones, en el republicanismo español, a partir del siglo XIX hay una cierta tendencia ya clara a construir un liberalismo progresista ligado a la idea de democracia, incluso de república, pero el liberalismo mayoritario en el siglo XIX, en España y fuera de España, lo que se lleva en Europa, en Estados Unidos es otra cosa, es un liberalismo de orden, es un liberalismo ligado al sufragio censitario, es un liberalismo que se propone alcanzar la libertad plena para todos por etapas, a medida que la sociedad esté preparada para ejercer plenamente esos derechos, el principio de soberanía nacional. Y eso llega hasta finales del siglo XIX. Por ejemplo, Cánovas, desde luego, estaba convencido de que la democracia era lo contrario del liberalismo. Cánovas pronunció un discurso en el Senado, porque la ventaja del siglo XIX es que todo el mundo dice lo que piensa. No existe la corrección política. Y Cánovas dice en el Senado la Constitución vigente, que era la suya, no es una constitución democrática, gracias a Dios. Y eso, que se puede considerar pues, la expresión de un liberalismo raquítico, un liberalismo muy venido a menos, es el liberalismo europeo del siglo XIX. En el siglo XIX también hay una palabra muy ligada al liberalismo, que es la palabra nación, y que justamente durante la Revolución Francesa ya había aparecido para sustituir al término pueblo, o para acotar casi también el término pueblo. Y es un término liberal porque se veía para señalar al sujeto de soberanía, ¿no? Por encima del rey o de cualquier otro estamento del antiguo régimen. Sin embargo, ese término hoy, quizá por la evolución también del término del ismo, ¿no? Del nacionalismo en el siglo XX, no se asocia al liberalismo, sino a lo contrario. Es decir, parece que la apelación a la nación ya solo es identitaria y por lo tanto antiliberal. Eso es. Hay un cambio radical
en el significado de nación a partir de finales del siglo XIX. Es decir, la nación del siglo XIX y el concepto de nación es de los más importantes en la cultura política del siglo XIX, del liberalismo, es la nación política que gira en torno al principio de soberanía nacional. La nación de la que proceden las constituciones liberales, de la que emanan derechos, la nación que se organiza en el Estado constitucional. Si tenemos que ligar esa nación o el discurso político resultante, que es el liberalismo, a una clase social, esa clase social es lo que entonces se llamaba la clase media, la burguesía, los estratos intermedios de la sociedad. Por tanto, lo que predomina en el siglo XIX es el concepto político liberal de nación. Y el cambio entre los dos siglos es tan fuerte que en el siglo XIX prácticamente no se utiliza nacionalismo. No voy a decir que no exista, pero es muy raro que se use el término nacionalismo. En general, los ismos políticos, el sufijo ismo tiene un carácter más bien peyorativo, es como una inflamación del lenguaje, como la evolución patológica de un concepto. Y eso es lo que pasa con nacionalismo a partir de finales del siglo XIX. De tal manera que se pasa de no hablar en absoluto de nacionalismo a hablar masivamente de nacionalismo. ¿Por qué? Porque cambia el significado del concepto de nación. Es decir, que el concepto político de nación, que es un concepto liberal ligado al principio de soberanía nacional, es en parte reemplazado o solapado por un nuevo concepto de nación, que es la nación identitaria. Los sujetos individuales son reemplazados en gran medida, sustituidos por supuestos sujetos colectivos que tienen que ver con la raza, con el territorio, con la lengua, con las identidades colectivas. Y ese cambio no es la aparición de un neologismo, la palabra es la misma, nación. El cambio de significado es tan profundo que genera esa especie de reacción patológica al lenguaje en la creación del término nacionalismo. Y por eso yo suelo decir que el siglo XIX es el siglo de la nación y el siglo XX el siglo de los nacionalismos. Es decir, que la nación predominante en el siglo XX no solamente no es la nación liberal, la nación constitucional del siglo XIX, sino que en la mayoría de las ocasiones es exactamente lo contrario, la sustitución de los derechos individuales por supuestos derechos colectivos que se derivan de una concepción identitaria de la nación, ligada a la religión, la etnia, el lenguaje, el territorio. El término nación sigue estando muy presente en el discurso público y, bueno, en España el discurso público y político es un término que, como sabemos, está muy presente. Y, sin embargo, da la impresión de que es un término inasible, es decir, porque no hay nadie que aporte una definición hoy en día, ¿no?, de lo que es una nación. Una definición que no sea circular, una definición que sea satisfactoria. Porque, claro, si decimos la nación es igual a el número de personas que componen el demos, correcto. Pero si decimos es igual al número de personas que componen el ethos, no, ahí se complica. Si uno entra, digamos, con la lupa. ¿Tú tienes esta sensación también de que el término nación, bueno, prácticamente carece de significado hoy en día? Bueno, yo creo que no es que carezca de significado, sino que tiene varios significados y muchos de ellos son incompatibles. Efectivamente, la nación como demos tiene poco que ver, la nación liberal, con la nación identitaria. Y el problema es cuando, bueno, es inevitable que una sociedad, que un colectivo tenga una identidad. A los pueblos, a las sociedades les ocurre lo mismo que a los individuos, y es que necesitan ciertas identidades para reconocerse ante los demás y para diferenciarse de los demás y para cumplir ese imperativo biológico de la lucha por la vida. Eso es así. El problema es cuando los discursos identitarios prevalecen sobre el discurso político en torno a la nación soberana y los derechos que emanan de la nación política. El problema es cuando la nación identitaria prevalece e impone sus designios y, por tanto, ciertos derechos colectivos sobre los individuos. Y es ahí donde la nación se convierte en el eje de un discurso iliberal que no solamente es distinto de la cultura liberal que consiste en repartir y gestionar derechos y libertades, sino que en gran medida lo anula. Ese es el problema. Y el problema, por referirnos a un episodio más o menos reciente de la historia de España, es cuando
se ha introducido en debates políticos que tienen que ver con el mundo del derecho, que tienen que ver con la Constitución, que tienen que ver con los códigos escritos, que tienen que ver con conceptos que están, digamos, muy establecidos en la doctrina política y en el derecho, razonamientos de tipo identitario. Y ese es el problema, es decir, meter las identidades en las constituciones o en los códigos políticos. Es decir, que el liberalismo o la nación liberal o la democracia es suficientemente amplia y generosa como para permitir debates sobre las identidades, por ejemplo, o sobre la religión, o sobre todo tipo de debates. El problema es cuando esos debates se pretenden convertir, o esas nociones se pretenden convertir en ley. Ese es el problema. En el comienzo del siglo XX español, donde ahora se cumplen 100 años del golpe de Primo de Rivera, y tú has estudiado la juventud de los años 20, ¿no? Porque es interesante que esa dictadura militar coincida con esa época de optimismo, ¿no? que tú relatas en ese libro sobre la generación perdida, sobre una encuesta que se hace en la juventud en el año 29, si no me equivoco. Sí. Y también coincide con la llamada Edad de Plata de la cultura española. Es decir, que digamos que la represión política no era incompatible con el florecimiento cultural ni con la alegría de vivir que tienen esos jóvenes. Quería preguntarte por esa juventud de los años 20, ¿qué encontraste allí en ese archivo? ¿Y cómo se lee esa felicidad, lamentablemente, sabiendo lo que viene después en los años 30? Bueno, ese es un fenómeno muy de esa época, muy de esa década, que ha pasado a la historia como los felices 20, por lo menos en el caso español el concepto es muy posterior. Pero es verdad que si se bucea en la prensa de la época, y la prensa no engaña, en el sentido de que dice lo que lleva la fecha de la cabecera, es decir, no es una cosa reconstruida posteriormente. Y lo que se palpa es un gran optimismo. No solo los jóvenes, pero especialmente los jóvenes, porque además tienen un sentido de poder colectivo, una fuerza generacional que saben que no han tenido generaciones anteriores. ¿Por qué? Pues por digamos, la evolución demográfica del país, por la evolución cultural, por la mejora en la educación, por la prosperidad que vive España en los años 20, por la modernización general y por la sensación de que una vez se ha dejado atrás la Gran Guerra, en la que España no participó, pero que en todo caso puso toda Europa patas arriba, el mundo va a ir a mejor. Y España, de luego, va a ir a mejor. Y en ese sentido no se ve con temor a la dictadura de Primo de Rivera. Primero, porque no es una dictadura que reprima excesivamente, comparada con otras dictaduras de la época o posteriores. Y en segundo lugar, porque se tiene un poco la intuición, la certeza de que aquello no va a durar demasiado y que lo que venga después será mejor. Y que en cierta forma es la antesala necesaria, caótica, si se quiere, arbitraria, porque fue una dictadura mucho más arbitraria que represiva, de algo que vendrá después. Y lo que viene después es lo que está plasmado en las respuestas que esos jóvenes dan a la encuesta del Sol de 1929 en plena dictadura militar. Es decir, que se manifiesta la mayoría de ellos por la República, por el socialismo, que muestran sus simpatías por la Unión Soviética. Por el feminismo también. Por el feminismo, exactamente. Incluso uno de los que responde es un militar, un comandante y abogado, de los mayores en responder al Sol. Por tanto, es el espíritu de la época, es decir, una época muy marcada por las nuevas formas de entretenimiento, de ocio, de diversión, una época muy hedonista, y es una época, además en el caso español, que responde exactamente al espíritu de los felices 20, que se parece, yo lo digo en el libro, más a la América de los años 20 que a la Europa de los años, porque España no tiene que reconstruirse después de la Gran Guerra, no tiene excombatientes por la calle pidiendo limosna, no tiene el drama de los millones de muertos que ha costado la Gran Guerra en Europa, etc. Y por tanto, hay esa conexión, esa mayor proximidad entre la España de los años 20, aunque sea un país más atrasado o menos desarrollado que muchos países europeos, y Estados Unidos hasta 1929, cuando todo eso empieza a darse la vuelta. Los años 20 también es, digamos, un momento crítico para la cultura de masas, ¿no? Donde, lo mencionabas antes, ¿no? Medios de comunicación, formas de ocio, etcétera, ¿no? Y esa cultura de masas es lo que posibilita, digamos, lo que hace posible, sí, lo que hemos venido a llamar totalitarismo, ¿no? Que
que es un término que también has estudiado, vinculado, por supuesto, al siglo XX, y además insistes en que es un término que no se debe utilizar de manera anacrónica, ¿no? Que está muy anclado en esa etapa. ¿Por qué es eso? Bueno, si nos ceñimos a la historia de las palabras, cuando surge, por qué, en qué contexto, digamos que tenemos herramientas que hacen más fácil responder a esa pregunta, que es bastante compleja. El adjetivo totalitario, y en esto cumple, digamos, el guión del desarrollo del lenguaje político en el mundo contemporáneo, primero un adjetivo, luego un sustantivo y luego un ismo. El adjetivo se utiliza por primera vez en la Italia fascista, muy al principio del régimen de Mussolini, en mayo de 1923, lo hace un opositor a Mussolini cuando todavía en Italia hay una cierta libertad que permite, por ejemplo, que funcione el Parlamento, que haya cierta oposición, una prensa libre, etc. Y uno de esos opositores, Giovanni Amendola, acusa a Mussolini de estar montando un sistema totalitario. De ahí, totalitario derivará muy pronto en totalitarismo, un año después, y es un tránsito muy rápido, pero ocurre algo muy interesante y yo creo insólito, y es que ese término se ajusta hasta tal punto a la idea que Mussolini tiene de su propio régimen que se apropia muy pronto de él. Y un año después, en el Congreso del Partido Fascista, el propio Mussolini reivindicará la nostra feroce voluntad totalitaria. Por tanto, un término que se pretende utilizar para denunciar la naturaleza del régimen de Mussolini responde hasta tal punto a la esencia totalitaria del fascismo que, digamos, que traspasa esa línea roja que existe entre fascismo y antifascismo y es apropiado por el propio fascismo, porque representa exactamente la idea que tiene Mussolini. Y Falange también habla de un Estado total, ¿no? Exactamente. No, totalitario. En los estatutos de Falange se habla de la creación mejor dicho, del Estado como un instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria. Y eso pasará a la primera legislación franquista, yo creo, por lo que yo sé, hasta el año 42-43, en que casualmente coincidiendo con el giro en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco empieza a abandonar el término. Pero son pocos los totalitarismos que se reconocen totalitarios. El fascismo es un caso, Falange Española, y luego el franquismo es otro. El nazismo más bien repudió ese término, cuando el nazismo fue el régimen más totalitario de la historia con el stalinismo, probablemente para no ser confundidos con el fascismo italiano y para algo que es un fenómeno muy típico de los nacionalismos de la época, y es que ninguno de ellos quería verse o que se le considerara un fenómeno de importación. Claro. Porque evidentemente si se trata de un fenómeno que responde o pretende responder a la realidad nacional, las necesidades del propio pueblo, no puede ser una copia de algo que viene de fuera. Y eso es lo que explica que el nazismo nunca utilizara el término totalitario referido a sí mismo. Y el término totalitario, de cara a utilizarlo para otros regímenes, tiranías o monarquías absolutas del pasado, o incluso regímenes actuales que puedan cumplir esas circunstancias, esas características, es decir, ¿cuándo sería apropiado utilizarlo? Es decir, ¿exige precisamente venir desde una sociedad liberal para que esa tiranía se convierta en totalitaria? ¿Requiere tener pues esos tentáculos que incluyen medios de comunicación y, digamos, un control total de la sociedad? Bueno, en gran medida es verdad. Es decir, sin liberalismo no hay totalitarismo. El totalitarismo, en su versión fascista, en su versión comunista, es una respuesta, es una reacción contra el liberalismo, por considerar que el liberalismo es un fenómeno del siglo XIX que es inviable en el siglo XX. Así que incluso cuando se reconoce que tuvo su momento, que la mayoría de sus enemigos no lo reconocen, pero en todo caso se considera, es decir, la peor crítica que se hace al liberalismo es que ya no sirve. Y a partir de ahí, efectivamente, sin liberalismo no hay totalitarismo. Es la respuesta iliberal a lo que se percibe como el agotamiento de un sistema del liberalismo político y del liberalismo económico. Por tanto, tiene una época, es inconcebible antes, entre otras cosas, porque el concepto de totalitarismo viene del concepto de Estado total.
De eso sí se habla ya en la Primera Guerra Mundial o a finales de la Primera Guerra Mundial, de la organización ante esa guerra total que es la Primera Guerra Mundial, la organización de un Estado, de una estructura de poder que organice esa nación, esa sociedad, de la forma más eficiente para conseguir la victoria. Y por esta y por otras razones hay una relación histórica directa entre la Primera Guerra Mundial como la Primera Guerra Total y el surgimiento del Estado total y luego del totalitarismo. Por tanto, sin Estado total no hay totalitarismo. Sin reacción frente al liberalismo no hay totalitarismo. Y sin comunión entre las masas, tú antes hablabas de la sociedad de masas y el caudillo, cualquiera que sea su denominación, el caudillo en España, el Duce en Italia, el Führer en Alemania, el Vossed en la Rusia soviética, que quiere decir caudillo también, tampoco hay totalitarismo, porque a diferencia de la monarquía absoluta, de las viejas tiranías, del viejo despotismo, el poder no viene de Dios, el poder de alguna forma emana del pueblo. Y en ese sentido también se reconoce el componente de modernidad que es muy fuerte en el totalitarismo. Y por eso es inconcebible antes, porque requiere toda una serie de circunstancias, de requisitos, de transformaciones que tienen mucho que ver con la modernidad. El problema que no supieron ver los primeros ilustrados, Marchena y compañía, los primeros liberales, el problema que vio venir Tocqueville en los años 30 del siglo XIX, es que el avance del mundo moderno hacia el progreso, hacia la libertad, hacia la democracia, no era una suma cero, es decir, que cuanta más libertad hubiera, menos despotismo, sino que se iba a avanzar simultáneamente hacia más libertad y más despotismo. Y eso el primero que lo vio fue Tocqueville. Como tantas cosas, ¿no? Tocqueville era como tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo vio hasta tal punto que dijo, bueno, es que es una forma de tiranía de la que no existe precedente y que no podemos ni imaginarnos. Y por eso no tenemos una palabra para denominarla. Esa palabra será totalitarismo, pero hubo que esperar 90 años para que surgiera, porque esa realidad es típica del siglo XX. Y por tanto hay toda una serie de requisitos del totalitarismo que, aunque a veces sea un sistema que tenga ciertos rasgos anacrónicos o responda a eso que ya en la época se llamaron las religiones políticas, tenga que ver con una resacralización de la política, pero la verdad es que la realidad histórica en la que surge o puede surgir el totalitarismo es una realidad radicalmente moderna. ¿Ves vestigios de ánimo totalitario a veces en el populismo, por ejemplo? El populismo, claro, tiene que ser necesariamente democrático, porque ¿para qué lanzar mensajes divisivos a un pueblo que no va a votarte, ¿no? Pero ¿ves que en este resurgir populista bueno, pues desde hace aproximadamente 10 años, algo menos hasta hoy, hay vestigios de esos años? En todas las reacciones contra el liberalismo, y ahora estamos viviendo una muy fuerte, hay una cierta pulsión totalitaria. Hay como mínimo eso que ahora se llama una pretensión o una alternativa iliberal, es decir, el empeño en construir una democracia, en el mejor de los casos, que rompa con la tradición liberal. Y aquí volvemos al problema de sustituir los derechos individuales sobre los que se construye la verdadera democracia por supuestos derechos colectivos, el derecho del pueblo, por ejemplo, como un sujeto indivisible y, por tanto, en virtud del cual se pueden atropellar derechos individuales. Y, por tanto, sí hay una pulsión totalitaria que no se puede generalizar y que probablemente no va a cristalizar en un régimen totalitario, pero sí está muy cerca de interpretaciones muy peligrosas de una idea, yo creo que aberrante y equivocada de la democracia, es decir, de un poder en nombre de un sujeto colectivo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El hecho de que se avance en ciertos derechos individuales y en cierto reconocimiento a minorías históricamente discriminadas no quiere decir que no se pueda avanzar también en otros, digamos, pues eso, políticas más iliberales, ¿no? O concepciones iliberales. Mi buen amigo Félix Ovejero dice que él es comunista a fuer de liberal. Eso decía Indalecio Prieto del socialismo. Pues quería preguntarte por esta relación entre la izquierda y el liberalismo. Y creo que es además una conversación muy, muy pertinente, sobre todo en España, donde la izquierda es
filonacionalista, por decirlo así, ¿no? O ha abrazado muchos de los postulados de los sujetos colectivos, ¿no? Identitarios, no en términos de clase. Y quería preguntarte por esta idea de la izquierda y el liberalismo y cómo conjugan con la tradición española. Y ahora podemos hablar de tus biografiados de socialistas. Bueno, son dos culturas políticas distintas, probablemente no tan alejadas. Los socialistas clásicos, incluso sin necesidad de ser marxistas de estricta observancia, consideraban que el liberalismo era la obra de una clase social que era la burguesía y que había utilizado esa forma de ver el mundo y de organizar el mundo para arrebatar el poder a las anteriores clases dominantes y hacerse con el poder y gestionarlo en virtud de un nuevo concepto de legitimidad. Por razones muy complejas, pero en fin, que es fácil entender por otro lado, si no queremos entrar en debates históricos que nos llevarían muy lejos, la libertad política está ligada a la libertad de mercado y por tanto el liberalismo, aunque fuera la doctrina de una clase social, de alguna forma estaba condenado a la libertad. Y por tanto a la organización del Estado en esos términos de oferta y demanda, de lucha de ideas, de competencia, de libre competencia. Y habría, por tanto, un camino largo y fructífero al debate de ideas y a la competencia entre ideas y, por tanto, al triunfo de las mejores ideas, de las mejores opiniones. El socialismo se ve en parte como una doctrina que pretende superar esa visión de clase y de una clase egoísta que gobierna, se supone que gobierna para sí misma, pero también se ve a menudo como el desarrollo de los principios más valiosos de la tradición liberal. Y por tanto, claro, no está tan claro que sean dos ideologías antitéticas. Porque se puede argumentar que Marx es un versador ilustrado y que quiere extender, ¿no? Sí. Es decir, pues claro, lo que pasa es que quien no nace en X circunstancias, pues no, pero el florecimiento y el desarrollo, ¿no? Es decir, hay una línea argumental que es posible, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que son dos cosas distintas. El marxismo, desde luego, se ve a sí mismo como el desarrollo más avanzado y, por otro lado, más coherente de los principios de la ilustración, es decir, una concepción racional del mundo. De la que vendría, en última instancia, el materialismo histórico. Pero en cierta forma vería el liberalismo como lo que acaba siendo una vía muerta de la tradición ilustrada. Bien, en el socialismo del siglo XX, o en el socialismo, en la tradición socialdemócrata, en el socialismo reformista, se ve el socialismo y una cierta interpretación del marxismo como el desarrollo del potencial liberador del mejor liberalismo. Es decir, como la forma de desarrollar plena y democráticamente un discurso emancipador que se quedó un poco a medias en el siglo XIX. Y en ese sentido no se ve como la negación del liberalismo, sino como su desarrollo. Y en la tradición socialista podemos ver estas dos concepciones, según el momento, según los autores. Hablabas del socialismo español de la época, pues Largo Caballero, desde luego, no se ve como un heredero de la tradición liberal y, en cambio, Indalecio Prieto sí. Precisamente eso explica que Largo Caballero, al que las formas de gobierno, las instituciones liberales le traían sin cuidado, fuera capaz de pactar y colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. Porque para él lo que contaban eran otras cosas muy sencillas. Si aquello era o no un Estado burgués, pero en todo caso sí permitía mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Si era un Estado burgués, a él le daba igual que fuera una monarquía o una república. O una dictadura. O una dictadura. Siempre y cuando permitiera al Partido Socialista y a la UGT vivir en libertad, desarrollar su proyecto, expandirse, profundizar en los derechos de los trabajadores y seguir avanzando. Y si se seguía avanzando, llegaría un momento, según su visión de las cosas, que se llegaría al socialismo, digamos, de manera orgánica, sin necesidad de una revolución, sin necesidad de un trauma. Para Indalecio Prieto, por el contrario, el socialismo solo era posible en un régimen de libertad y en un régimen democrático. Incluso antes de la consecución del objetivo social de la emancipación de la clase trabajadora, había que conseguir una situación de plena libertad y de democracia que, a su juicio, interesaba a los trabajadores antes incluso
que a otras clases sociales. Por tanto, son dos visiones absolutamente contrapuestas que vuelven a chocar, pero como si intercambiaran sus papeles en los años 30, cuando Indalecio Prieto se convierte en el gran defensor de la colaboración con la República, que los socialistas llaman burguesa, y Largo Caballero acaba rompiendo, a partir del año 33, con la política de colaboración con la República, porque ahí lo que contaba era la naturaleza de ese régimen. Y para Largo Caballero, y lo llega a decir en algún momento, la República, primero, la República era el régimen burgués por excelencia, y en segundo lugar, era un régimen más opresivo para la clase trabajadora que la propia monarquía. Y eso es algo que puede descolocar un poco al observador de la historia de España cuando el Largo Caballero que ha pasado a la historia es el llamado Lenin español, es decir, un socialista con una visión revolucionaria de la misión del Partido Socialista, mucho más cerca de Lenin, de hecho, que del propio Marx. Porque en el año 33 gana las elecciones la derecha y es el momento en el que Largo Caballero pierde la esperanza de poder implementar las medidas que él pretende, porque él era un hombre pragmático, por lo que tú estás sí. definiendo, ¿no? Es decir, un hombre que pacta con la dictadura, o digamos que gobierna con la dictadura, y a partir de ese momento hay un giro bolchevique. Eso es. Que lleva, bueno, a la Revolución de Octubre y luego pues a ser considerado que es efectivamente como ha pasado la historia. ¿Qué le pasa a Largo Caballero? Que además sabemos que va a morir va a morir poco después de salir de un campo de concentración, ¿no? ¿Qué le pasa a Largo Caballero en esos años para abrazar el extremo? Bueno, la verdad es que es bastante incomprensible y forma parte de esa tragedia colectiva y de esa locura colectiva que vive una parte de la sociedad española en esos años, a partir sobre todo del año 33. Pero quería puntualizarte una cosa, y es que en realidad no es la derrota en las elecciones de 33 lo que lleva a Largo Caballero a su giro bolchevique, es antes. Es decir, que los primeros síntomas de esa bolchevización, las primeras manifestaciones públicas ante los suyos, de desencanto por el balance del primer bienio republicano se producen al principio del verano de 1933. Por tanto, cuando se producen las elecciones, el Largo Caballero y el Partido Socialista ya han dado el giro bolchevique y precisamente por eso no van en coalición con los republicanos. Entonces, ¿qué le ha pasado? Lo que le ha pasado es, en primer lugar, que se siente decepcionado por el balance de las reformas sociales del primer bienio republicano, no porque no crea en la bondad de esas reformas y en la necesidad de esas reformas, sino porque considera que los republicanos, los gobernadores civiles, las autoridades, la burguesía republicana, han boicoteado el cumplimiento de esas reformas sociales. Y eso es algo que le produce una profunda decepción y eso es algo que despierta en él un sentimiento que no es nuevo, sino que le acompaña toda su vida, con grandes altibajos, y es una profunda desconfianza hacia los republicanos, hacia la deslealtad de los republicanos, hacia la demagogia de los republicanos, hacia la tendencia a la traición, a la corrupción política de los republicanos. Y eso es lo que le lleva a anunciar que el Partido Socialista no volverá a ir en coalición con los republicanos. Porque los percibe también como unos burgueses que no... Exactamente, porque él considera que el republicanismo es la expresión de los intereses de una clase social, es decir, que la burguesía es por naturaleza republicana. Mientras que la monarquía es un régimen más débil, en cierta forma, más fácil de combatir, menos ligado a los intereses de la gran burguesía, si se quiere, más paternalista. Y es en ese sentido en el que recela mucho más de la República. Y esos son los viejos demonios familiares del socialismo español, no solo el Largo Caballero, de todo el sector obrerista del socialismo español, pero especialmente Caballero, que resurgen en 1933. Hay otro factor que interviene en el giro bolchevique y es la experiencia que el principal ideólogo del caballerismo, Luis Araquistáin, al que yo dediqué una biografía, pero la parte del exilio, se trae de la Alemania nazi. Araquistáin ha sido el embajador de la República Española en Berlín entre 1932, principios, creo recordar, y mayo, finales de abril
de 1933 ya con Hitler en el poder. Y Araquistáin ha visto directamente el desmoronamiento, el colapso de la República de Weimar, y ha visto cómo los socialistas alemanes, y el Partido Socialdemócrata Alemán era el partido socialista más fuerte del mundo, asistieron de brazos cruzados, según él, a la toma del poder por la vía democrática por parte del nazismo. Y entonces la enseñanza que él se trae y que da lugar a una conferencia que en la Casa del Pueblo, que se llama así, Lecciones de la Historia, el derrumbamiento del socialismo alemán, es que los socialistas españoles no tenían que incurrir en el error en que habían caído los socialistas alemanes. Es decir, que si había un peligro fascista, y él creía que lo había en toda Europa, también en España, el socialismo tenía que anticiparse al asalto al poder por parte del fascismo. Y de ahí la idea de una revolución preventiva ante un posible golpe fascista. Y esas son las razones del giro bolchevique, junto de nuevo a la idea que tiene Largo Caballero de que los republicanos les han traicionado cuando cae el gobierno de Azaña y se vuelve a formar un gobierno que va a durar muy poco, que preside primero Lerroux y luego Martínez Barrio, que cuenta con republicanos de izquierdas. Y eso que Largo Caballero considera como la expulsión de los socialistas del gobierno, porque los republicanos de izquierdas siguen, aunque sin Azaña, lo consideran el colmo de la traición a la clase obrera. Y eso es lo que le acaba de decidir para dar ese paso. Y lo dice además públicamente, porque en los años 30 también ocurre eso que te decía del siglo XIX. La gente, los políticos decían lo que pensaban. Por tanto, si dice no vamos a pactar con los republicanos, no vamos a volver a formar coalición con ellos, es porque lo va a cumplir. En estos años 30 es un momento clave de la prensa, ¿no? Del papel de la prensa española, que tú también has estudiado profundamente. Y quería preguntarte, la relación de la prensa y la democracia es evidente, podríamos hablar un poco de eso, pero también quería preguntarte por la polarización, ¿no? En contraste, por ejemplo, contrastando la prensa de los años 30 con la prensa de la transición, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿es la polarización política la que mueve a la prensa a abrazar los extremos, o es al revés? Es decir, ¿es la prensa la que azuza a los políticos, o son vasos comunicantes? Porque Yo creo que son vasos comunicantes, y desde luego es difícil saber dónde está el origen de esa crispación política que llevará finalmente a la guerra civil. Lo que es seguro es que la prensa contribuyó a ello, y por tanto, fuera o no el motor de la crispación, desde luego fue uno de sus engranajes, y por tanto, efectivamente, la prensa de los años 30 tuvo un papel determinante en la polarización, en la radicalización y en la creación de las condiciones que hicieron muy difícil evitar lo que pasó. Yo no digo que no fuera evitable, pero desde luego el margen de maniobra en vísperas de la guerra civil, siempre hay un margen para evitar la catástrofe, pero era mínimo. Y la prensa hizo mucho por polarizar el país y por reducir el margen de maniobra de lo que quedaba de la democracia en España en vísperas de la guerra. Estos dos socialistas de los que hemos hablado, Largo Caballero termina en un campo de concentración, y Araquistáin va al exilio y tiene una evolución intelectual y política muy representativa de lo que fue el socialismo español, ¿no? Del siglo XX, que pasa del bolchevismo al pactismo, podríamos decir, ¿no? Él es partidario de un pacto entre republicanos y monárquicos para hacer frente común a la dictadura. Y como también tienes un libro sobre la relación del socialismo y monarquía, quería preguntarte cómo se van encajando estas piezas del socialismo y la adopción de la monarquía. Bueno, empezando por el caso de Araquistáin, que fue un poco un verso suelto, pero yo digo en el libro que fue el eslabón perdido del socialismo español, porque llegó a esa evolución a la que luego llegaron otros socialistas, probablemente antes que ellos. Efectivamente, la sensación de Araquistáin es que la izquierda española había cometido errores graves que la habían llevado al desastre. La habían llevado a un desastre con el que no contaba. Digamos que la izquierda había cometido un gravísimo error de cálculo en los años 30, y era considerarse con un poder y una capacidad de decidir los destinos del país que realmente no tenía. Y eso lo expuso, por ejemplo, en una conferencia que dio en Toulouse, en la sede de los socialistas españoles en el exilio, que se tituló Algunos errores de la República.
el título ya es significativo, porque es como si dijera, bueno, voy a hablar de algunos, porque si tuviera que hablar de todos no tendría tiempo. Y él señala sobre todo un problema general, y es la radicalización de la República y el no haber sabido moverse en el terreno de las realidades, no haber sabido calcular el poder real de la Iglesia y del ejército, y por tanto no haber actuado con más prudencia, con más moderación. Y de ahí él saca una serie de conclusiones de esa experiencia que considera que hay que tener en cuenta para evitar incurrir en los mismos errores. Es decir, y esa será al final la moraleja que de alguna forma inspirará la transición. Si la izquierda volvía a tener la oportunidad de vivir en democracia, construir una democracia, no podía actuar como en los años 30, porque si actuaba en los años 30 acabaría como entonces, y por tanto y era la que más tenía que perder. Y en ese sentido tenía que aprender de los errores de la Segunda República, de sus propios errores, hacer su propia catarsis, como la hizo en el exilio, y en definitiva no hacer otra cosa que cumplir aquellas palabras de Manuel Azaña, en aquel famoso discurso Paz, Piedad y Perdón. Poco antes de ese final extraordinario, él insta a los españoles a aprender la lección de la musa del escarmiento. Bueno, la que tenía más que aprender era la izquierda, no porque fuera la que hubiera cometido más errores o la que tuviera más culpa, sino porque era la que tenía más que perder si volvía a haber un experimento democrático en España. Y por eso era la que tenía que arrimar más el hombro y ser más prudente. Porque si aquello acababa mal, los platos rotos los volvería a pagar la izquierda. El Partido Socialista, a partir de la transición, ha sido, digamos, muy respetuoso y se apoya mucho en la monarquía, ¿no? Y ha aceptado la monarquía parlamentaria, sabiendo, bueno, que la democracia pasaba a lo mejor por ser una monarquía parlamentaria y no una república. Pero, claro, siempre sobrevuela la duda de si la monarquía es una escayola que necesitaba España para esperar a que esos huesos soldaran apropiadamente, y de la que se podría desprender, ¿no? Para ya digamos, echar a volar como una democracia sin rey, en forma de república. Esto, ¿crees que el socialismo está revisando estas ideas, o que puede ser que suceda, o crees que el socialismo y su alianza, digamos, con la monarquía, con la forma de monarquía parlamentaria está? Bueno, vamos a ver, yo creo que de la época de Zapatero viene una reflexión de las últimas generaciones socialistas, de la propia generación de Zapatero, sobre su vínculo intelectual y sentimental con la República. Y viene un debate que desde el punto de vista intelectual es muy interesante, y desde el punto de vista histórico, añadiría, y bastante sorprendente, sobre el republicanismo cívico, que fue un concepto que se manejó bastante en los tiempos de Zapatero, y yo creo que ahora mucho menos, no sé muy bien por qué. Y es un concepto útil que, si uno estudia en el pasado, si uno estudia en términos históricos, depara, como digo, bastantes sorpresas. Bien, esta es una cosa, y otra cosa es el futuro institucional de la monarquía y la viabilidad y la conveniencia de una república. Yo creo que la monarquía ha sido útil al restablecimiento de la democracia en España, era la única vía transitable en aquellas condiciones. Yo creo que cumplió con los requisitos exigibles a una monarquía de final del siglo XX o del siglo XX y del siglo XXI, y es que la experiencia demuestra que las monarquías modernas o son democráticas o no son. Por tanto, entendió que su única forma de perdurar era aliándose con la democracia, y esa alianza, de la que dan ejemplo otros muchos países europeos, ha dado como fruto algunas de las democracias más próximas a ese ideal inalcanzable de una democracia que funcione bien, que cumpla con sus principios, con sus valores. Y de ahí que entre las democracias de más calidad en el mundo, según el ranking famoso de The Economist, las monarquías ocupen algunos de los puestos más señalados. Digamos que la monarquía, para decirlo en términos un poco dramáticos que se entienda, la monarquía sabe que es prisionera de la democracia. Una monarquía moderna, una monarquía en Europa. Y la experiencia histórica indica que las repúblicas se consideran
suficientemente libres y legitimadas muchas veces como para no ser democráticas. Y eso es lo que muchas veces hace aconsejable la monarquía frente a una república. ¿Sería más democrático el sistema político actual sin monarquía? Bueno, eso es abrir una caja de Pandora que no sabemos muy bien hasta dónde nos llevaría. Desde luego, eso es plantear una reformulación absoluta del régimen político constitucional que viene de la transición y que, entre otras cosas, ha permitido que tengamos este gobierno. Lo que no sabemos es, si tuviéramos una república, ¿qué gobierno tendríamos? Ese es el problema. Es decir, que esta democracia ha traído pluralismo, libertad y alternativas más allá de los límites que en un principio se podían considerar inquebrantables, o sus límites naturales, lo sabemos por experiencia. Es decir, que los límites de la democracia se han ampliado extraordinariamente. El tránsito a una democracia con monarquía, a una democracia con república, no sabemos a dónde nos llevaría. No necesariamente a más democracia. Tal vez nos llevaría a una democracia iliberal, y la experiencia del último siglo nos dice qué significa eso. El otro gran actor de la transición española es Adolfo Suárez, a quien también has dedicado una biografía, y también has escrito un monográfico sobre el 23F, una colección de Taurus que hizo sobre fechas, ¿no?, que cambiaron la historia de España. Adolfo Suárez, y ya con eso te desato y te dejo escapar, Adolfo Suárez tiene la particularidad de haber sido quizá de los hombres menos formados, menos ilustrados de cuantos hicieron la transición. Y sin embargo, eso parece que le pudo incluso beneficiar. Es una cosa muy interesante, ¿no? Desde el perfil personal con su agencia política. Calvo Sotelo decía, a partir precisamente del ejemplo de Adolfo Suárez, comparando su trayectoria como presidente de gobierno y la de Suárez, que para ser político no hay que leer, y que incluso las lecturas pueden ser más bien un hándicap para un buen desempeño político, para la carrera política. Pues le han hecho bastante caso, ¿no? Sí, me temo que sí. La cuestión es que en Suárez, que efectivamente es un político intuitivo, con una formación muy limitada, se da un caso que de luego no se da hoy en día, y es un líder político enormemente intuitivo y que tomó decisiones muy arriesgadas y yo creo que muy acertadas, acompañado por una clase política, por una élite dirigente con una altísima formación. Y esa es, no sé si decir la fórmula de la excelencia, pero es bastante la cuadratura del círculo, es decir, un presidente del gobierno que es pura intuición, y una clase política, una clase gobernante en el poder y en la oposición con un nivel verdaderamente envidiable. Un ministro de Suárez, que además en algún momento lideró o le hicieron liderar la oposición interna en un CD contra Suárez, me dijo que un día Suárez, que sabía que muchos de sus ministros le miraban por encima del hombro, le dijo: vosotros sabéis más que yo, pero yo veo más lejos que vosotros. Y este ministro me dijo, y tenía razón, esa capacidad de ver más allá, de creer que ciertas cosas que cuando se han leído muchos libros piensas es imposible, eso no se ha hecho nunca, no hay precedentes, es absolutamente imposible, desde una perspectiva a veces intuitiva, desde la inteligencia emocional, desde ciertos atajos a veces que tienen las personalidades verdaderamente excepcionales, como lo era Adolfo Suárez, se puede llegar a pensar que efectivamente eso se puede hacer. El problema de los grandes actores de la historia es que, y es lo que le pasó a Adolfo Suárez, es que ese papel, esa función finalmente se acaba. Es decir, que esa intuición, ese don para captar la ocasión, el momento, para tomar las decisiones, eso finalmente se agota y por tanto eso no dura toda la vida. Y finalmente, cuando se sigue hablando mucho del 23F, casi alentando un poco la conspiranoia, de bueno, todavía queda por saber esto o lo otro, ¿no?, sobre el 23F. Como historiador serio que se ha dedicado a ello, ¿qué se puede decir sobre el 23F
sí, más allá de lo que pasa con la historia en general, que siempre pues habrá cabos por atar, ¿no? Bueno, yo creo que lo que sabemos del 23F, la verdad oficial, es lo que más se acerca a lo que ocurrió. Primera cuestión. La segunda cuestión es que la verdad oficial de un acontecimiento nunca agota la realidad de un acontecimiento. Y esto es lo que alimenta ciertas teorías conspiranoicas o ciertas interpretaciones alternativas sobre el 23F o sobre el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Sí. Y es el hecho que sí, en la historia siempre quedan cabos sueltos. Pero eso no es anómalo, eso no es raro, eso es así. Y por tanto, y a veces las historias de las que tenemos que desconfiar son aquellas o las interpretaciones que dejan supuestamente atados todos los cabos. Esas son las que deben despertar nuestra desconfianza, porque nuestra posibilidad de conocer el pasado tiene límites, y cuando traspasamos o alguien pretende haber traspasado esos límites, normalmente nos está engañando. Es decir, la relación que tenemos con la verdad es un poco paradójica y digamos que es contraintuitiva. La verdad genera siempre relatos imperfectos. Es la ficción y es la mentira las que crean relatos perfectos, como las novelas de detectives o las películas de espías o las teorías conspirativas. Eso dice Héctor Vázquez Lince en este libro que dedica a reconstruir la memoria de su padre, dice que los contornos de la mentira siempre están mucho mejor definidos, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que nos atrae de la mentira y de las teorías conspiranoicas, y es que son relatos perfectamente acabados, son relatos cerrados, que es lo que probablemente está en la condición humana, ¿no? Buscar ese tipo de explicaciones. Tiene un inconveniente, y es que suelen ser mentiras. Pero por otra parte son optimistas, ¿no? Es decir, hay mucha gente, o sea, el que cree en las conspiraciones cree que todo está más perfectamente bien construido, que hay una mente súper, ¿no?, dotada, que ha pensado todo, cuando yo supongo que como todo el 23F estaría plagado de errores, de momentos de cutredad, de equivocaciones, de tropiezos y cosas parecidas. Bueno, el 23F es un escaparate de la condición humana, como lo fue el 18 de julio del 36, como lo son todos los grandes momentos históricos, es decir, momentos en que una serie de personas tienen que tomar una decisión en función de variables que pueden ser muy distintas, desde ambición personal, sus ideales, sus principios, el entorno que tienen en ese momento, las presiones que reciben. Si repasamos los militares que se sublevaron, importantes, los jefes de las divisiones militares, por ejemplo, en el 36 nos llevamos sorpresas considerables. Pero la realidad es que al final, si tú ves el mapa de partida de la guerra civil, pues ese mapa se parece bastante al de las elecciones de febrero del 36. Por tanto, en esa combinación entre azar y necesidad, cuando uno ve lo que hay de azar, de impredecible, en la cadena de sublevaciones que se producen, militares de derechas que no se sublevan, militares republicanos como Queipo de Llano, como Aranda, que se sublevan y tiene un papel decisivo, piensa, bueno, esto va a ser el caos, o sea, de aquí puede salir cualquier cosa. Bueno, lo que sale es el mapa de las dos Españas. Por tanto, al final, ese componente de azar, ese elemento impredecible que tiene la condición humana, en términos históricos, cuando se hacen las sumas y las restas, da una situación que es bastante comprensible en términos políticos, en términos, por ejemplo, al final, el 23F demostró evidentemente que no se podía hacer un golpe sin contar con el rey. Eso está claro, y eso es lo que les falló a Armada, a Milans y a Tejero. Lo de Tejero es más comprensible, primero porque él no era monárquico y en segundo lugar porque no tenía ninguna relación con la zarzuela. Y lo de Armada tiene sentido desde su perspectiva, era además un hombre inteligente, él estaba convencido de que si se forzaba la mano al rey, si se le presentaba un hecho consumado, si se le empujaba en esa dirección, el rey, por debilidad, el rey haría lo que hizo Alfonso XIII en 1923. Y cada uno tenía un plan distinto de todas maneras, ¿no? Para el 24F, por decirlo así, ¿no? Bueno, había por lo menos 3 planes distintos y había otras conspiraciones que no llegaron a estallar al 23F, que tenían su propia dinámica, el golpe de los coroneles, etc. Estaba el golpe durísimo, no duro, durísimo de Tejero, que desde luego él hubiera prescindido de la monarquía, pero sabía que con aquel ejército era imposible dar un golpe contra el rey. Estaba el golpe de Milans, que era un golpe duro, pero contando con la corona y contando con Armada, que era
digamos, el hombre que vinculaba al sector descontento del ejército con la corona. Si era cierto lo que él iba diciendo por ahí, y es que el rey podía favorecer o aceptar un hecho consumado, que el rey estaba harto de Suárez, que el rey en definitiva se dejaría llevar. Bueno, eso era lo que querían oír los conspiradores, ¿no? Y efectivamente había 3 planes en marcha: el de Tejero, el de Milans. El de Tejero era una junta militar pura y dura presidida por Milans. El de Milans, que era una mezcla entre su golpe y el de Armada, gobierno de concentración con una junta militar presidida por él, y el de Armada, que era un gobierno de concentración, un gobierno de salvación nacional. Esos eran los 3 golpes. Que el rey no se dejó torcer el brazo es evidente. Pero es verdad que si el rey se hubiera dejado torcer el brazo, el golpe hubiera triunfado. Bueno, sin ninguna duda. ¿Cuánto hubiera dudado? ¿Qué recorrido hubiera tenido esa junta militar, ese gobierno de concentración? Pues eso no lo sabremos. Posiblemente no mucho, pero el golpe habría triunfado seguro. Es decir, si el rey simplemente permanece al margen, si no toma la iniciativa, él y su equipo, con Sabino a la cabeza, no empiezan a llamar a los capitanes generales para parar el golpe, para evitar ese efecto dominó que esperaban provocar los golpistas, es decir, que la sublevación de Milán se llevara a otro capitán general y ese a otro, y ese golpe habría sido imparable, simplemente con que el rey no hubiera reaccionado. Juan Francisco Fuentes, ha sido un placer tenerte con nosotros. Terminamos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar aquí. Pues te recomiendo a mi colega y amigo Javier Fernández Sebastián, catedrático de la Universidad del País Vasco, catedrático y especialista en historia del pensamiento político y gran especialista mundial en historia de los conceptos políticos. Es un tema que hemos tratado hoy y que de todo da mucho juego. Estupendo. Pues tomamos nota. Muchísimas gracias. Muy bien, encantado, gracias.